Felipe es licenciado y profesor, gracias Gonza, y profesor de filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Realizó su tesis sobre la estética de Baruch Spinoza, especialmente la noción de cuerpo artístico y su relación con la estética y arte barrocos. Actualmente realiza sus investigaciones sobre la estética de Gilles Deleuze y Maurice Merleau-Ponty y las vanguardias de principios del siglo XX. Es becario de iniciación en la investigación en la UCA e integra el proyecto de investigación Fenomenología y Hermenéutica del Acto Creador, estética fenomenológica a partir de la relación entre filosofía, literatura y artes visuales. Así que, Penny, muchas gracias por participar y te cedo ya la palabra. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Antes que nada. Bien. Perfecto. Bueno, voy a empezar diciendo lo siguiente. Hoy, primero voy a estar compartiendo pantalla y además les voy a decir que hoy no voy a hablar ni de Spinoza, ni de Deleuze, ni de Merleau-Ponty. Ya lo quiero aclarar de entrada por las dudas, ¿no? Vamos a poner así. Sino que voy a hablar de este señor que tampoco es el Reed del que habló Vivian, así que quiero sacar todos estos tipos de problemas ya de entrada. Sí, voy a hablar de Herbert Reed, que es un filósofo inglés que, al igual que varios filósofos ingleses, y en su mayoría aquellos que se dedican a la estética, nunca tuvieron gran impacto en la posteridad, sino que en el momento en el que Reed escribía y pensaba el arte desde un aspecto filosófico y poético, sí tenía gran impacto. Él continúa un poco una dinámica que viene desde otro gran filósofo del arte que es Warringer, que es uno de los discípulos más grandes de Alois Riegel, quien, digamos, lidera la escuela austríaca de filosofía del arte, y tanto Reed como Warringer, y en el medio está John Ruskin, son quienes analizan filosóficamente la vanguardia del siglo XX. Y Reed, en este aspecto, en un momento dado, más o menos durante la década de 1950, va a hacer una serie de conferencias bajo una perspectiva en la que dice: hasta el día de hoy nunca hubo una estética de la escultura, ¿no? Esa es como su grito de batalla, digamos. Él va a señalar en varias ocasiones cómo la filosofía del arte y el arte en sí mismo no quiso abordar o se rehusó a pensar en sí misma la escultura. Él va a juntar en 1956 todas estas conferencias y va a producir un libro que va a ser El arte de la escultura, en donde en el prefacio o en la introducción, depende si uno lo lee en la lengua original o en la traducción que hay al español, él va a indicar esto, ¿no? Va a decir, bueno, estamos en un problema, que es, ¿qué hacemos con la escultura una vez que Rodin, por ejemplo, irrumpió y provocó un nuevo movimiento, como le dio nuevos aires al modernismo desde un lado escultórico? Y quiero terminar un poco este marco contextual de Reed diciendo que en la época en la que está Reed, la filosofía del arte, más que la estética, ¿no? Sino esta idea de, como decía, se decía en un momento en el impresionismo, donde Signac o Seurat venían con libros a pintar, ¿no? Como diciendo, ya había todo un porte estudioso. A Seurat le decían el Descartes de la pintura. ¿Qué pasó?, se pregunta Reed. ¿Cómo seguimos aplicando nociones propias de Hegel y del romanticismo, ¿no? ¿Cómo seguimos aplicando esta estética cuando tenemos disciplinas nuevas como la sociología
y él está pensando en Arnold Hauser y la historia social del arte. Tenemos luego a Panofsky con la iconología y este análisis del icono y la idea, que ese también va a ser uno de los libros más importantes de Reed. Y luego el psicoanálisis, y luego dos guerras mundiales, y luego, por ejemplo, en el entremedio, el arte de posguerra, el impresionismo musical. Bueno, Reed va a decir, esto necesita ser abordado hoy. Y para eso él se va a fundar en Henri Bergson, principalmente. Y voy a ya empezar a proponer esta idea de Reed sobre la escultura. Él va a decir, bueno, principalmente hay que revisar dos cosas de la escultura. Por un lado, hay que revisar lo que yo, no Reed, sino yo, Felipe, le puse un nombre porque él nunca lo hace, que es el allá y acá de la escultura. Y en este primer análisis, que ocupa 2/3 de sus conferencias, él va a aplicar, va a ser como una interpretación filosófica de la evolución de la escultura. ¿Por qué lo digo así? Porque no es del todo... Reed es un poco capcioso a veces, si uno lee varias cosas de él, se da cuenta que él piensa de una manera muy particular la evolución de las cosas. Para él algo evoluciona en la medida que el artista, ¿no? En un sentido conceptual, en un sentido como uno hablaría de el hombre, bueno, el artista evoluciona a la medida que su ícono, ¿no? su signo, su expresión se relaciona más profundamente con la idea que quiere plasmar. Entonces, ¿no? Siempre hay que tomar un poco con pinzas lo que él va a analizar de la historia de la escultura, porque uno quizás dice, bueno, buenísimo, no tengo que comprar un libro de historia de la escultura, que quizás hay 2 o 3, me lo va a decir Reed. No, no te lo va a decir Reed, y nunca va a terminar de decírtelo Reed, siempre que Reed diga historia de, bueno, es en este sentido. Y el allá y acá es una idea en la que Reed dice, antes, ¿no? Y cuando habla de antes está pensando en 3 periodos principalmente. El arte griego clásico, el arte medieval y su leve y sutil pasaje al gótico, y el arte de Oriente. Él va a decir, en estas, por ejemplo, en todas estas grandes creaciones artísticas monumentales, arquitectónicas, la escultura cumplía un rol ornamental. Y él va a decir lo siguiente, hoy en día, ¿no? Y él está pensando en Henry Moore y en otros escultores de gran talla, se nota que continúa un poco esta idea del monumento, pero son propiamente esculturas. En esta ocasión, la escultura está allá, va a decir, está en un lugar out of reach, va a decir, está en un lugar lejos de nuestra mirada, de nuestro tacto, de nuestra sensación. Y además, excepto en algunas ocasiones, no le vemos las espaldas a las figuras escultóricas que nacen, que salen, que brotan de la arquitectura. La espalda nos es incognoscible. Y él va a poner varios ejemplos. Y además va a decir, y aquellas figuras escultóricas que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos sentir en la cercanía, son más bien puertas o pórticos o columnas o pilares, ¿no? Eso va a depender de qué periodo artístico le está pensando, lo cual implica que uno se sumerge dentro de la arquitectura también, o sea, toda la escultura guía la experiencia estética arquitectónica, ¿no? Ese es como el primer momento, por decirlo de una manera. Y esto, por momentos yo voy intercalando para llenar un poco los espacios que deja Reed en su argumento. Esta idea, en realidad, es más
no es tanto de la antigüedad, sino que es más bien una cuestión renacentista. Y uno de los grandes teóricos del arte renacentista va a ser Giorgio Vasari, que en un libro que él titula El libro del diseño, que acá muestro prácticamente las únicas 2 páginas que podemos ver, todas las demás están en colecciones privadas, lamentablemente, él plantea que las cosas se tienen que ver de un punto determinado, ¿no? Y él va a recopilar varias hojas que le van llegando de diversos artistas y las va a poner en este tipo de sitios, ¿no? Como ustedes ven, hay como un marco que acompaña, es una estructura, un armazón en donde se impregna, en donde se pone la obra de arte. Y esto va a ser muy importante. A la derecha estamos viendo justamente una escultura de él, de Vasari, ¿no? Que está esta idea de, fíjense cómo hay una noción de una dimensión trasera, ¿no? Que uno podría llegar a recorrer toda la figura, verla detrás, pero es totalmente negada. Si uno se fija en la foto de la derecha, uno en realidad, por más de que quisiera pasar por detrás, la escultura y el encierro del semicírculo, excepto que no sea muy flaquito, sería un poco complicado. En las otras figuras que muestro son un poco más palpables, ¿no? Y Reed dice, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta escultura? En donde directamente hay como una inversión de la cuestión y la escultura representa fragmentos arquitectónicos, ¿no? Y va a decir Reed, y esa figura está acá, ¿no? Bueno, no es argentino Reed, pero va a decir, está aquí. La escultura de ahora, por ejemplo, y él dice, nosotros eventualmente podemos tomar una figurilla, y él está pensando en algunas que hizo Renoir, y palparla, y ponderarla, y realmente sentir toda la dimensión de esta figura. Y Reed, que plantea esta noción de el arte como una evolución del ícono o de la idea, va a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la escultura devino eventualmente la forma palpable, la idea que se puede tocar, la idea que nosotros tomamos, si queremos, y la traemos hacia nosotros. ¿Sí? Uno no puede, bueno, sí puede, pero no es aconsejable perforar un cuadro, ¿no? Algo pictórico. Yo no puedo acabecear un fresco de Piero la Francesca, o no debería al menos. Pero sí puedo rodear totalmente la obra de la escultura. Y esta ya es la segunda parte de Reed, donde muestra su destreza, porque él está pensando algo demasiado sencillo. Él está pensando filosóficamente cuál es el fundamento de la escultura. Él quiere, frente a esto, él dice, todas las veces que algún artista atisbó algún pensamiento acerca de la escultura, tuvo miedo de seguir, ¿no? Y él plantea esta idea de Da Vinci, quien, bueno, decía, la escultura es sucia porque no tiene la gracilidad del tacto del pintor, que logra hacer obras maestras sin mancharse. Yo no sé qué tan pulcro era Da Vinci a la hora de mezclar los colores, pero estaba esta idea de el tacto, ¿no? De la capacidad de añadir capas y capas a la madera, primero con la témpera, después con el óleo, cuando se descubren estas nuevas herramientas. Reed dice, bueno, está bien, fenomenal todo esto que se está diciendo, pero ¿cuál es el fundamento filosófico de la escultura? ¿Por qué renace la escultura? ¿Por qué nosotros tomamos piedras de la playa y nos las quedamos? No tienen ninguna utilidad, es decir, en realidad sí tienen una utilidad. Es que nosotros de repente somos capaces de palpar una forma, una idea. Entonces, acá voy a empezar a mencionar algunas de las frases de su escrito.
La escultura es un arte de palpabilidad, y acá es el primer concepto que le brinda a la escultura. Esta es ciertamente la única manera en que podemos tener una sensación directa de la forma tridimensional de un objeto. Solo en tanto movemos nuestras manos sobre el objeto y trazamos líneas de dirección, obtenemos una sensación física de la diferencia entre una esfera y un cubo. El tacto es esencial para la percepción de contrastes sutiles de forma y textura, ¿no? Y acá hay un concepto que lo voy a mencionar al pasar, que es también de esta época, que es lo que se llama el espacio odológico o vivido, ¿no? Que es el espacio el cual nosotros tenemos la capacidad de recorrer en la medida en que impacta cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Más o menos. Y esta idea está muy vinculada al tacto y a lo tangible. Reed va a decir, ¿qué es lo palpable? ¿Qué es lo que yo estoy pensando cuando digo palpable? Dice, por ejemplo, cuando nosotros sentimos dentro nuestro aquellas cosas como, no sé, cuando tragamos un alimento, el engullir es la apertura hacia sensaciones que no están vinculadas con meramente un fin práctico, ¿sí? O sea, nosotros sentimos estas cuestiones y es inevitable, excepto, bueno, que nos degollemos, qué sé yo, pero él plantea esta idea. Y él dice, y si además de palpar un objeto, lo levantamos o intentamos levantarlo, obviamente no vamos a estar levantando el David, pero en esta acción, y acá Reed está pensando muy visionariamente en el arte quiche, por ejemplo, obtenemos una sensación de ponderabilidad o masa. Y acá ya hay dos grandes conceptos que él desarrolla fundamentales de la escultura. Una escultura es palpable y ponderable, ¿sí? Tiene un peso, y un peso no significa solo en el sentido físico, ¿sí? Porque se relaciona con la experiencia estética. El peso es también la presencia. De repente en la escultura nosotros no podemos seguir de largo. Si uno se fija, la mayoría de las veces las obras de arte pictóricas, ¿no? Las pinturas, por decirlo de una manera, están puestas en las columnas, en las paredes. Entonces nosotros podemos seguir, no hay nada que nos frene excepto la presencia propia de la obra de arte que nos cautiva. Reed va a decir, bueno, pero la escultura, además de eso, está en testaruda que se pone en el medio. Vos no podés seguir tu paso si una escultura te interrumpe. Y acá, quienes tengan en la memoria la primera sala de la permanente del Museo de Bellas Artes, se van a acordar que uno entra y es confrontado de la mejor manera posible con la escultura. Y si uno quiere recorrer esa sala, tiene que ir medio en zigzag, porque están las esculturas ahí, simplemente. Y por más de que uno desee de alguna manera ponerlas lo más al costadito posible, es inevitable que nosotros querramos ver la totalidad de la escultura porque es posible, ¿sí? Y acá otro rasgo más que está vinculado con estas dos cosas, y es que la presencia de la escultura es tal que no hace falta que esté completa, ¿no? Y esto es algo hermoso de la obra de arte, somos muy afortunados de poder vivir esto, que es tan solo un fragmento que mantenga la firma del artista es reconocido como una obra de arte. Y acá en firma no se refiere al nombrecito, sino el hecho de que alguien estuvo ahí e impactó en ese objeto una idea artística, ¿no? Acá estoy hablando en términos de Reed. Dice, una obra de arte, y en particular una pieza de la escultura, no está destruida mientras algún fragmento reconocible de ella sobreviva. El fragmento lleva la firma del artista, la impresión de su sensibilidad, y es esa cualidad la que debemos aislar cuando finalmente nos encontramos ante la presencia inmediata de la obra de arte. La firma del artista sobrevive no solo al desmembramiento físico de la estatua, sino también a la destrucción espiritual de la imagen corporal. Y acá yo pongo dos imágenes célebres de una escultura corroída, por así decirlo.
y este es intencional, ¿no? Reed va a decir, de repente el modernismo se paró un día y dijo, no, pero esperá, yo puedo hacer esto. No tiene por qué ser una disposición del tiempo, ¿no? Yo puedo crear esta noción de fragmento presente, ¿sí? Y eso va a decir, lentamente va a devenir en las figuras que les voy a mostrar más a lo último, que son las propias de su época artística, ¿no? Bueno, este es un texto bastante largo. Reed va a presentar, continuando estas dos cosas que son la palpabilidad y la ponderabilidad, va a decir, bueno, no es necesario que es decir, yo tengo un objeto escultórico. Ese objeto escultórico, por definición, va a ser algo palpable y ponderable, ¿sí? Puede pesar más o menos, puede ser de mármol, de piedra pómez, puede ser de lo que fuese, pero va a tener una palpabilidad, yo lo puedo sostener. En base a eso, aquello puede ser un fragmento, ¿no? Y Reed va a decir, bueno, ¿y qué pasa si sea un fragmento o no? Esa cosa se mueve, ¿cómo es el movimiento de la escultura? Y acá Reed va a hacer una crítica en la que yo no lo acompaño en absoluto, me parece que yerra totalmente en su apreciación estilística. Él va a decir que el arte barroco es el intento de hacer una escultura pictórica, ¿no? Como si fuese una escultura pintada, no en el sentido de que las figuras están pintadas, sino de que es pictoresca, que es una de las cosas con las que se define generalmente el arte barroco. Me parece que no es del todo correcto. También acompañando eso lo va a decir, si uno se fija en los dibujos barrocos, o bueno, pre-barrocos si se quiere, de las esculturas que se tienen, uno puede apreciar cómo hay un intento de hacer una obra más bien pictórica. No es del todo claro su argumento, pero sin importar eso, lo que sí rescato es lo que él presiente es el movimiento en la escultura, ¿sí? O sea, lo que yo quiero decir acá es, me quedo con lo que estamos de acuerdo, porque es un amigo. El movimiento es una ilusión inducida a medida que el ojo recoge sus sucesivos pliegues. Una vibración espacial es traducida en una sensación cinética, y quienes en este momento estén pensando en Julio Leparc es totalmente válido, ¿no? Y incluso, por ejemplo, el vorticismo y otros tipos de movimientos justamente artísticos que buscan el impacto de lo que sería el movimiento escultórico en la obra de arte pictórica. Y como verán, Reed va a concluir este párrafo diciendo el movimiento es destinado a un propósito. El movimiento como función expresiva, como gestualidad. Y acá es cuando yo digo, bueno, Reed, no era que estabas en contra del barroco, pero después me decís que el movimiento es gesto. Y el gesto es algo completamente trascendental para el manierismo y el arte barroco y el sentido de lo pictoresco. Por eso digo, hay que siempre pensar mucho, porque quizás los libros de Reed son muy breves, pero con una gran carga conceptual. Y acá dice, el movimiento puede ser representado entonces como una función expresiva del cuerpo humano o en sí mismo por el placer que produce un estímulo cinético. Y acá les quiero mostrar uno de los más grandes ejemplos que a mi parecer hay sobre el movimiento a la derecha, Rodin. Esta idea de el movimiento no es solo el estado o la razón, movimiento o reposo de un objeto, sino la intención. Y la escultura está todo el tiempo yendo más allá de sí misma, ¿no? La escultura es una extensión, es la ilusión, como decía Reed, del movimiento. Hoy en día tenemos la oportunidad de ver grandes obras de arte como
aquellas que son videos grabados, ¿no? Los cuales están puestos acompañados de todo un marco de la televisión y cómo se está impactado el video y qué representa y los efectos. Pero aún así, ese objeto sigue estando ahí sin moverse en sí mismo. Y acá es como la última gran categoría definitoria de la escultura, ¿no? O sea, la escultura es aquel objeto palpable y ponderable. Eso significa que puede ser un fragmento o no, que ese fragmento tiene presencia y que ese fragmento es la intención de una idea que se mueve, que gesticula. Y ahora va a decir, pero además de eso, la escultura es como un hundimiento en el espacio, ¿no? Y esto se vincula a lo que les decía antes, ¿no? Uno está caminando y se frena ante una escultura que es como que hace un cono en el espacio de nuestro camino, ¿no? Es la hendidura del espacio común porque estamos ante la presencia de algo que en realidad no tiene que estar ahí, ¿no? Porque hay maneras bellísimas de querer acompañar el paisaje como una fuente, pero como objeto en sí mismo, la fuente, una fuente estoy hablando esculpida, no tiene por qué estar ahí, digamos, ¿no? En un sentido muy llano de ver la realidad. Y entonces Reed va a decir, bueno, y esa es la peculiaridad de la escultura. Esculpir es crear un objeto tridimensional en el espacio. No es esculpir el espacio, sino es añadir al espacio de repente un objeto con sus mismas propiedades. Y acá Reed está pensando en una cosa que se llama el trampantojo, que es esa técnica pictórica de representar la profundidad a través de diversas herramientas, como por ejemplo puede ser la perspectiva renacentista, la profundidad colorista de Cézanne, la técnica del óleo y la espátula de Van Gogh o de Pizarro, el puntillismo de Seurat. Dice, bueno, el escultor no necesita de eso. El escultor, de hecho, tiene un desafío más grande, que es que el espacio es una necesidad para él. Entonces él tiene que pensar cómo un objeto, ¿sí?, se esculpe y deviene algo espacial, ¿no?, extenso. Y Reed va a decir, y la sensación que produce esto, ¿no?, el espacio ocupado, es el volumen o bulto, ¿sí? Es la masa. Entonces, la obra escultórica en sí misma es palpable y ponderable, pero la obra escultórica dentro del espacio es voluminosa, es la cantidad, es la masa. Entonces va a decir, la escultura es un arte del espacio táctil, mientras que la pintura es un arte del espacio visual. No dice mucho más sobre la diferencia entre la pintura y la escultura, al menos en este texto. O en otro texto, quizás el más reconocido de Reed, que es Ícono e Idea, él hace un intento de filosofía del arte al estilo de la evolución creadora de Bergson y plantea este problema, por ejemplo, con las pinturas en las cuevas. Lo digo por si a alguien le interesa justo este tema y qué puede llegar a decir Reed sobre esto. Y voy a pasar esto. Esto también va a pasar. Y entonces Reed llega a este punto. Reed llega a aquellos objetos escultóricos cuya figura representa una idea, la cual no necesariamente tiene que ser una idea figurativa, sino puede ser más bien una idea figural, en el sentido de
la forma en movimiento, ¿sí?, que acompaña esa evolución del pensamiento. Y él en sus conferencias intenta alcanzar este arte, ¿no? Intenta formar los cimientos de una estética de la escultura que hable de este arte. Porque, ¿qué pasa? Reed era un gran divulgador del arte en varias maneras. Y una de las maneras más conocidas en las que él lo hacía era defendiendo a los artistas a los que se los criticaba. El caso más conocido es Henry Moore. Reed publicaba las cartas, o sea, armaba como un epistolario con Moore en donde le hacía una serie de preguntas y Moore contestaba acerca de su propio arte y el arte en general. Tiene un ensayo sobre Henry Moore en La filosofía del arte moderno. Y después otro gran caso que él trata de defender las críticas es frente al constructivismo. Entonces, él dice, bueno, hoy día estamos ante esta situación donde la escultura es totalmente palpable, donde la escultura le da la bienvenida a aquellas manos que buscan congraciarse con su expresión estética. Y finaliza su última conferencia diciendo esto que me parece algo muy acertado, y voy a dar una última conclusión si tengo tiempo. Hablando en general, la intención del arte es la de crear un símbolo que represente un sentimiento o intuición particular, presente en la conciencia del artista. Un símbolo aceptable para otras personas porque materializa un sentimiento o intuición vagamente presente en sus conciencias. El artista es único como individuo por su predisposición permanente. La intención del artista es emotiva. Está cargado con algún sentimiento que desea compartir, motivado con alguna percepción que desea hacer pública. En el caso del escultor, el problema no es tanto el de proyectar una imagen visual, sino el mucho más complicado de conformar una imagen tridimensional antes de que pueda ser proyectada. Y lo que me interesa acá es que al final del día, Reed te hace leer, no sé, supongamos 200 páginas, hablándote de la evolución de la idea y la idea como escultura, pero te dice, bueno, pero en realidad el artista expresa emociones. Y uno dice, no, bueno, esto entra un poco en contradicción con lo que me estás diciendo, pero en realidad no es el caso, porque, y acá pongo el ejemplo, creo yo, de uno de los más grandes escultores, que es Messerschmitt, porque esa idea no tiene por qué ser totalmente conceptual. Y Reed apoya un poco esta idea del paralelismo, ¿no?, entre como si fuese una causalidad intelectual y una causalidad emocional en la creación artística. El símbolo es justamente esas dos cosas, ¿no? Tiene una verticalidad y una horizontalidad, y es la escultura lo que reúne la corporalidad y, por decirlo de alguna manera, lo intelectual de la intención del artista, y que además está obligado a compartirlo, ¿no? Por el solo hecho de ser artista. No, para Reed el artista va a ser aquel ser humano que sí o sí tiene que compartir eso que vivió y que revive todo el tiempo en la medida que hace la obra de arte. No sé cómo estoy de tiempo, pero por el momento voy a dejar de compartir pantalla. Estoy re bien. Yo sabía que iba a ser Hay tiempo No, yo sabía que iba a ser. hasta menos 10 si querés. No, mi intención era hacer era una exposición breve de todos los conceptos así fundamentales, porque además me gusta eso de Reed, que él se propone algo
tan complejo y lo resuelve en más o menos, no sé, supongamos 100 páginas. Lo resuelve entre comillas, ¿no? Pero para él estaba más o menos resuelto. Y entonces quería transmitir esa sencillez de un filósofo que yo me lo encontré muy de casualidad, muy de casualidad. Empecé a leer varias obras de él y dije, no, bueno, pero espera, este es uno de los pocos tipos que pensó en el momento en el que se estaban haciendo las vanguardias históricas, las pensó. De la misma manera que, por ejemplo, Merleau-Ponty, ¿no? Porque después, en ese momento, lo que sucedía es que había muchos artistas pensando filosóficamente el arte. Y bueno, Reed, de hecho, también es poeta, entonces es como que le pega medio en el palo. Pero no muchos filósofos de repente pensaban todo el arte que estaba ocurriendo en ese momento, porque si uno piensa quién definió el cubismo, fue Apollinaire, que en realidad era también un poeta y crítico de arte, no un filósofo como lo pensamos hoy en día nosotros. Se le puede tranquilamente decir filósofo, pero bueno, ¿no? Salvando esa excepción. ¿Quién fue uno de los primeros en mencionar la continuidad lógica de la obra de Cézanne? Fue Delaunay, que también era pintor. ¿No? Pero ¿quién fue uno de los primeros en decir, no, bueno, a ver, hablemos del modernismo? Bueno, fueron Herbert Reed, fue André Malraux, fue Merleau-Ponty, ¿no? Con sus transmisiones radiales, por ejemplo. Entonces quería traer un poco eso. Y de paso decirles, bueno, ¿sabían que no fue muy pensada la escultura? Lo cual también me sorprendió y lo investigué un poquito y es verdad. Un antecedente más o menos directo de Herbert Reed es Alois Riegel, que tiene un libro espléndido que se llama El culto moderno a los monumentos. Es brevísimo, pero esa obra es una de las primeras en las que un sujeto se sienta y dice, bueno, a ver, vamos a pensar qué es un monumento. Y eso va a ser impresionante, porque Deleuze, cuando habla de la monumentalidad de la obra de arte, en qué es la filosofía, está pensando en Riegel, no hay discusión al respecto. Entonces quería traer un poco este costado de todo lo que se empieza a gestar en el modernismo. Nada, eso. Muchas gracias, muchas gracias, Felipe. Muy interesante. Para mí muy innovador esto que decías de la escultura, me parece súper interesante. Nunca nos ponemos a pensar sobre eso. Así que bueno, dejo espacio a las preguntas, ya sea por el chat, levantando la mano o directamente abriendo el micrófono. Franco. Bueno, ya que nadie pregunta, no sé si se me escucha bien. ¿Se te escucha bien? Bueno, perdón, llegué un poco tarde a la charla, no sé si esto ya lo habrás tratado, pero en un momento hablaste como una especie de causalidad emotiva o de razón por parte del artista, ¿no? Y por otra parte hablaste de cómo que la obra de arte tendría una especie de valor infinito en el sentido que siempre que tenga al menos una pequeña parte que pueda ser interpretada, seguía teniendo el valor de obra de arte, como que si le falta un pedazo, sigue siendo una obra de arte. A mí, digamos, lo que quizás me queda un poco en duda es cuál es el papel entonces de quien ve la obra de arte, porque en el fondo es el que va a decir, bueno, esto es una obra de arte porque algo se llega a entender, a pesar de que me quedó un pedazo de obra de arte o, o una fracción. Solamente eso. Bueno, voy a dividir la respuesta en dos. Por un lado, lo de la intención de la creación artística, quizás te diría, mira, Reed
Reed no te va a satisfacer. Yo ahí pondría a las personas en las que está pensando Reed, principalmente Warringer. Y ahí Warringer tiene muchas cosas, y Ruskin también. En esa línea sería... Es como una emanación, ¿no? Voy a decirlo muy brutalmente para que se entienda, ¿no? Es como, suponete un escultor que está caminando por, no sé, por algún lado con piedritas, y el tipo ve una piedrita, la agarra, ¿no? Juega con ella, que yo se la guarda, y dice, no, yo esto lo tengo que hacer algo con esto. Y te hace una escultura representando la forma o el movimiento de esa piedra o lo que fuese, ¿no? O la roca sedimentaria donde está. Y es como que las intenciones son para completar eso primero, son para figurar eso primero, que fue esa idea de agarrarse la piedra y quedársela, ¿no? Y ese sentimiento que tuvo al momento de tomar eso. Es como que las pinceladas que vas dando son para completar tu primera idea, tu primera intención. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es una creación en dos tiempos en las que vos estás sentado un día, pensás algo y decís, voy a crear esto, ¿no? Es una concepción muy modernista de la creación pictórica o artística, porque infiere el hecho de que es como un continuo movimiento, ¿no? Entonces, vos pensá en las poesías surrealistas automáticas, ¿no? Donde los poetas se sentaban y escribían de manera como autómatas ciertas poesías, que obviamente son completamente ilegibles, ¿no? Vos no estás queriendo decir, a ver qué dijo en esta poesía, no, vos estás apreciando la intención de esa idea primera. A vos, por ejemplo, te gusta el de las luces de neón, que ahora no me acuerdo el nombre. Vos fijate que el arte conceptual remite profundamente a eso, ¿no? A esa idea del modernismo de un continuo movimiento, una continua génesis de esta idea primera que tuviste, que está más vinculada a lo afectivo, a lo emocional, que a lo intelectual. Entonces, en este sentido, la idea de la creación, de la intención, es más bien una cuestión profunda, ¿no? Es como una cuestión en la profundidad que solo se va a transmitir en tu profundidad, ¿no? O sea, en la de Franco. El espectador está como en esa unión, en ese entre profundo, totalmente afectivo, que une a las dos cosas. Para poner un ejemplo, un gran libro que va a abreviar todo esto es El innombrable de Beckett, ¿no? Que es, excepto las primeras 3 páginas, es todo un párrafo. Y es esta idea del stream of consciousness, ¿no? Que crea su gran amigo, pero pone en instancia a su gran amigo James Joyce, que es una constante formulación del pensamiento. Y el innombrable, ¿quién es el innombrable? El innombrable es el yo profundo. ¿A quién no podemos nombrar? A la profundidad nuestra, que cuando creamos palabras, que cuando decimos cosas, suponemos que hay un sujeto ahí. Y lo vamos a conocer y ve que te dice, no. ¿No? Bueno, es esta idea. Lo que se conecta está ahí. Está en esa profundidad. Entonces, no es que es nouménico, pero es profundamente afectivo. Eso por un lado. Y la segunda pregunta me la olvidé. ¿Te la podrías repetir? Si te la acordás. No, más o menos me lo contestaste. Era preguntarme cuál era el papel de, no el artista, sino de quien veía, por el hecho de que vos habías comentado esto de que la obra de arte seguía teniendo valor de obra de arte, aunque perdiese partes mientras hubiese algo reconocible.
No, por ese lado me Sí. preguntaba qué puesto tenía quien observaba la obra de arte. Bueno, Pero en más o ese menos lo sentido, contestaste ya. sí, bueno, pero en ese sentido igual yo me remitiría a la posteridad de Reed y pensaría, por ejemplo, en Gadamer o en otros grandes pensadores del arte que también hablan de la fragmentación de la obra, que no necesita ser completa o total. Bueno, no sé si tenés en mente una catedral gótica, pero la catedral que después deviene basílica, por ejemplo, el gótico piensa en un infinito en un sentido metafísico. Entonces, a él no le interesa en absoluto representarte la infinitud de una manera total, como una perspectiva que se va hacia... No, él te dice, mira esta línea, y te la pone totalmente a una altura casi imperceptible, y él te va a decir, bueno, pero esa línea no se acaba ahí. Ahora, depende de vos que supongas que esa línea no se va a acabar ahí. No, eso ya está eso ya es en sí de la obra de arte, por ejemplo. Y luego la cúpula, ¿no? Va a decirte, bueno, mira cómo esta esfera se completa siendo solo un semicírculo, ¿no? Como esa idea. Y la escultura quizás es la mejor manera de percibir esto, porque si uno piensa, por ejemplo, en la adecuación husserliana, o la adecuabilidad en el intelecto de Husserl, vos estás pensando en que querés ver de todas las caras al dado. Y sí, pero no puede ser que si hago así no tenga más cara al dado, ¿no? Entonces la escultura en el espacio tiene esa idea. Ahora, no depende de vos en tanto espectador que se cumpla eso o no. No depende de Braque que exista el cubismo, por ejemplo. Me parece que yo, mira, ¿no? Estoy haciendo como una proyección, pero quizás la respuesta sería por ese lado. Martín. Ahí está, perdón, me pierdo en Zoom. Bueno, Felipe, muchas gracias por la exposición, la disfruté mucho. Te quería hacer como un comentario o dos para ver qué pensabas. Por un lado, vos decías al principio como que la escultura de alguna manera es un arte plástica que no había sido del todo considerada. Pensaba en el tema de la estética, ¿no? Y desde el griego a éstesis, que es tanto percepción como, digamos, la disciplina que aborda, digamos, la experiencia de la sensibilidad artística o de la percepción de lo artístico. Y pensaba en el caso de la estatua, ¿no? Que en la historia occidental de la estética, en el sentido de la percepción, tuvo un lugar preponderante, sobre todo en la obra de Condillac, en el Tratado de las Sensaciones, ¿no? Donde el hombre empezaba haciendo una estatua, ¿no? Como un Pigmalión, que lo primero que recibiera era el tacto, y a partir de ahí se configuraba como sintiente. Y al mismo tiempo que es, desde Aristóteles, el tacto en realidad el primero de los sentidos, o el sentido más fundamental, por más que al mismo tiempo sea como el más difícil de describir, ¿no? Como de alguna manera pareciera que en esa ambivalencia del tacto, que es lo más fundamental, pero al mismo tiempo lo más difícil de caracterizar, ha dejado al tacto en un lugar medio raro, ¿no? Pero entonces me gustó mucho esto que vos trajeras con la escultura, no solamente la disciplina del esculpir, sino sobre todo también el lugar de la tactualidad, ¿no? Dentro de la experiencia estética. Y en ese sentido, y acaba el segundo comentario, me gustó mucho lo que dijiste de la hendidura, ¿no? Que supone la aparición de la estatua en el espacio, y pensaba en la categoría de lo evitable o de lo inevitable, ¿no? Pareciera que dentro de todas las disciplinas artísticas, la escultura se me pone frente a mí, digamos, se me cruza el paso, es decir, tengo que evitarla o no la puedo evitar, pero tengo que hacer un rodeo, la tengo que esquivar de alguna manera. Mientras que quizás en otras disciplinas artísticas eso no pasa, ¿no? Digamos, el cuadro puedo no verlo porque está colgado en alguna pared, ¿no? O el sonido lo puedo no escuchar, digamos, pero la escultura de alguna manera me sale al paso.
Entonces esa categoría por ahí de lo inevitable o de lo evitable parece ser también, puede ser también divertida para jugar, ¿no? Pero bueno, eran esas dos comentarios. No sé si para darte un poco de pie también para esculpir tu argumento. Sí, gracias. No, de hecho, sobre lo primero de la estatua, ¿qué pasa? Acá Reed, por eso dije que es mentiroso cuando dice que va a hacer la historia sobre algo. ¿Cuál es el gran texto que Reed está evitando, pero como dice, y lo esquiva? Es el Laoconte de Lessing. Texto fundacional para todo lo que es la estética, sobre todo el romanticismo. ¿Y qué agarra Lessing para hacer un análisis de la obra de arte? Una escultura. ¿Y qué dice Lessing? La escultura es aquello que administra el espacio, mientras que la poesía lo que administra el tiempo. Y Lessing ni siquiera habla de las pinturas, ¿no? Solamente habla de la escultura. Y habla del gesto de la escultura. Dice, ¿por qué el Laoconte no está gritando? Y Lessing dice, no, sí que está gritando. Pero es el gesto, es la intención del grito. Es el gesto desaforado de que se le mueren los hijos. Así que en ese sentido, sí, por eso es como en esas obras donde es un narrador ineficiente, Reed. Y de hecho, otra cosa de la estatua es la idea de la estatuilla. Esto sí Reed lo agarra, el hecho de el fetiche, ¿no? Que Reed utiliza además para hacer una crítica a la historia del arte por lo general, que es el arte hecho por los ciegos que hacían estatuillas, honestamente no me acuerdo en qué isla, ¿no? Donde, por ejemplo, los ciegos hacían seres humanos con brazos muy largos y piernas muy cortas, ¿no? Como decir, esta extensión, cómo la escultura solo necesita del tacto para hacer una figura. Después pienso, por ejemplo, en el golem, también, ¿no? en sus múltiples versiones. Eso por un lado, o sea, que por ejemplo, un concepto utilizado hasta el hartazgo en la filosofía del arte es ¿no? el relato de la pintura de tal manera, de las uvas, que era de tal manera realista que los pajarillos iban a picotearlas, ¿no? Como esta idea de el tacto yendo hacia, ¿no? Siempre lo que sea que tiene una dimensión, lo que aparenta tener volumen, hay que tocarlo, ¿no? Esto también está un poco ausente en Reed, y por eso también yo lo critico tanto desde un sentido del barroco, ¿no? Porque sin Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué sería de la escultura? ¿No? En muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un análisis hermoso de la piedad que hace Malraux, que dice, en la piedad no llora una madre, sino lloran todas las madres, ¿no? Y no se muere un hijo, sino que se muere el hijo en sí mismo. Como esta expresión tan profunda, esto también remite un poco a lo de Franco. Y respecto a lo segundo, de lo evitable e inevitable, esto, bueno, obviamente en Reed no va a estar, sino que es más una proyección que hacemos. Yo creo que eso sí está en Riegel, por ejemplo. Cuando Riegel habla del monumento, y él piensa el monumento, le da tres valores distintos. Le da un valor social, un valor estético y un valor histórico. Y es como que se van conjugando. Pero el valor estético no es el valor de la apreciación, no. Riegel va a decir, el monumento es lo que está ahí siempre. Y quizás nosotros estamos en Capital y la Casa Rosada es como... pero quizás un tipo que no conoce nada va ahí y dice, y se recorre todo, ¿viste? Y lo hace 800 círculos, ¿no? O en donde sea.
Y Riegel dice, bueno, ese en realidad es el valor estético del monumento. Y cuando Deleuze habla de la obra de arte en general como monumento, está pensando en eso también. Está pensando en decirte, y mirá, vos podés despotricar todo lo que quieras al arte como innecesario, lo que fuese, pero vos querés que tu casa sea linda. O sea, tampoco me estés ensimismando con cualquier argumento, porque tiene una preponderancia. Así que, y además, bueno, ese pensamiento de el espacio hendido, ¿no? Es muy fenomenológico también. ¿No? El espacio compartido, ¿no? La fiesta de Gadamer, por ejemplo. Esto es una fiesta, es una locura. Es como, de repente, estás en la obra de arte y después ya no estás. Y es lo mismo que haber estado en una fiesta, que es algo que se celebra solo ahí. Solo en esa primera sala de Bellas Artes que hay esculturas, vos podés recorrer y ver lo mismo que tocó un tipo a saber cuánto. Entonces, si tenés un mínimo de interés, o Malraux lo decía más violentamente, si tenés un mínimo de cultura, es inevitable. Inevitable. Así que muchas gracias por las preguntas. Bianca, no sé si vos querés preguntar algo. Y ahí Franco puso un comentario también en el chat, Feli. Sí, lo vi. O sea, también es como un comentario porque cuando hablabas del tema de la espacialidad, ¿no? que de alguna manera la escultura es como una hendidura, o eso, no sé si está bien, pero decía como que quiebra el espacio, ¿no? Parece, surge. Y me acordé de los burgueses de Calais, o Calais, no sé cómo se dice, que es una escultura de Rodin, y no solamente la escultura estaba pensada como este rompimiento del Calais, sino que además el aire entre cada una, son 5 burgueses, y entre ellos, justamente, Rodin quería que estuviera el aire, ¿no? Como formando parte entre ellos el aire. Y la ubicación de esta escultura, ¿no? Primero pensó en una plaza, después dijo, no, que esté elevado frente al mar, y entonces que de alguna manera el viento del mar forme parte de como ese vacío que había entre una y otra escultura dentro de la escultura. Entonces, se puede pensar no solamente como un quiebre, sino también como que el espacio mismo alrededor de la escultura forma parte de la escultura. No sé si se me entiende, pero es como que lo veo como... Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. De hecho, Rodin pensaba mucho, entonces es difícil hacer una aproximación a su obra sin hacer directamente un estudio sobre él. Y Rodin reinstaura la escultura en el siglo XX, ¿no? Pero un ejemplo más próximo es Henry Moore, que en un museo que estaban inaugurando, le hicieron una propuesta, le dijeron, bueno, a ver, le comisionaron una escultura, y le dijeron, tu escultura va a estar en el medio de una escalera, ¿no? Que va así como en caracol, digamos. Y Moore se queda, dice, no, pero... No, le pregunta, ¿es una escalera que va a ser más decorativa o va a tener una...? No, dice, no, es una escalera que une el museo. Entonces Moore le dice, no puedo hacer una escultura que esté en el medio, porque la gente se va a frenar intentando apreciarla. Entonces, ¿qué hace Moore? Moore hace una especie de candelabro, ¿no? En realidad es una escultura, que solo la podés ver totalmente si haces todo el tramo de la escalera. ¿No? Entonces es como si vos te quedás en un lado, por ejemplo, si no tengo en esta computadora una foto para mostrarles, pero si vos te quedás en un lado, ves solo las líneas que la componen, ¿no? Entonces es como que estás viendo, líneas. En cambio, a medida que vas avanzando, es la única manera en la que podés ver todos los distintos que componen, las distintas cosas que componen a la escultura en sí misma, ¿no? Entonces, y después hay otros tipos de... Hay un artista islandés, Olaf, bueno, no me acuerdo, o sí me acuerdo, pero es como muchas consonantes dando vuelta,
que hace una especie de arte conceptual, por ejemplo, en donde es una sala, no, un cubículo con una linterna, perdón, con una lámpara cromática, donde todo el cubículo es amarillo, pero todo tu cuerpo es blanco y negro, ¿no? Entonces está esta idea de modificar escultóricamente el espacio. Y así, bueno, hay un montón de ejemplos. Después está el arte performativo, que eso ya es una categoría muy compleja de arte. Y después está, bueno, el famoso action painting de Pollock y los happenings. El happening, ¿no?, es la idea de formar una escultura con la presencia solamente, ¿no?, sin esos materiales que hacen a la forma. O sea, parten del mismo principio, eso quiere decir, parten del mismo principio estético. Después, cómo todo tiene que darse para que se aprecie la escultura, ahí ya también depende de qué tanto uno respete al artista cuando está haciendo la exposición. Ese es un problema que lo atormentaba, por ejemplo, a Satie, que nadie seguía sus notas en el piano. Decía, no, pero ¿cómo puede ser? Yo te escribo todas estas poesías de cómo tenés que representar mis partituras y no lo haces. Y como, no se entiende nada. Bueno, así que sería más o menos eso. Gracias. Y para concluir, así al cabezón no lo dejo esperando, que no lo veo. ¿Se fue? Ah, se fue. Listo, chao. Ya está. No le contesto por WhatsApp, no se preocupen. Sí, desapareció Franco, no sé dónde está. Bueno, muchas gracias, Feli, muy interesante. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Nos vemos mañana, que también va a estar muy bueno, hay 3 charlas muy interesantes, así que los invitamos a sumarse mañana a las 17 horas, es el mismo link que hoy. Así que muchas gracias a todos y a los expositores de hoy, Feli, Martín y Vivian, que siguen acá. Y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo link. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Chao a todos.